Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre el enfoque de derechos humanos y los derechos humanos emergentes. Agradezco la invitación que me hace la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú, que en el marco de este 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, desarrolla este tipo de actividades. Así que vamos a iniciar esta conferencia que tiene fundamentalmente 5 puntos que vamos a desarrollar. Un primer punto donde vamos a hablar de cómo lo social se convierte en una dimensión fundamental para el funcionamiento de nuestras sociedades, la centralidad de lo social. Para que pasemos de la centralidad de lo social, como segundo punto hablar de los derechos humanos en general, posteriormente de una expresión fundamental de los derechos humanos contemporáneos conocidos como los derechos humanos emergentes. Abordaremos la noción de derechos humanos emergentes para poder llegar a un cuarto punto donde podamos ver los principios de exigibilidad de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, los caminos que nos llevan a que los derechos humanos sean convertidos en realidad en nuestras sociedades. Y finalizaremos con algunas proyecciones, algunas sugerencias, algunos retos o algunos desafíos. Primer punto, la centralidad de lo social. Cuando hablamos de la centralidad de lo social, estamos hablando que nuestra sociedad, nuestras sociedades, funcionan a partir de la relación que tienen diferentes dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, medioambientales y otras. En ese sentido, cuando se apela a la centralidad de lo social, es poder también cuestionar modelos de funcionamiento de nuestras sociedades todavía dominantes, donde se privilegia una u otra dimensión para el funcionamiento, fundamentalmente las dimensiones económicas y políticas. Pero cuando hablamos de la centralidad de lo social, primero es que apelamos a una articulación estratégica de todas estas dimensiones. Todas son importantes, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo medioambiental, pero son importantes y se articulan, se intersectan con un elemento fundamental: poner en el centro también a los sujetos sociales, a las personas, a las familias, a los grupos, a las comunidades, a las colectividades, a las organizaciones, a los movimientos sociales mayoritarios de una sociedad. Poner en el centro lo social significa articular todas esas dimensiones poniendo en el centro a los sujetos y a las personas, poniéndolas en el centro para que esas estructuras, esas instituciones, esas políticas, más que se sirvan de los sujetos sociales, se pongan al servicio de los sujetos sociales para que estos logren mejorar sus condiciones de vida. Por eso, para la centralidad de lo social, que significa poner en el centro lo social, sin desconocer las otras dimensiones, articulándolas, pero poniéndolas en el centro, poniendo en el centro a los sujetos como lo más importante, los sujetos que tienen que estar, ¿verdad? Las instituciones al servicio de ellos y no al revés. Tienen que estar al principio de la fila, no al último. Y además, los sujetos se visibilizan como sujetos de derechos, es decir, como sujetos donde el enfoque de derechos humanos, es decir, ese interés de la sociedad por construir dignidad y bienestar en los sujetos sociales,
van a ser fundamentales de tomar en consideración. Por ello, hablar de la centralidad de lo social significa hablar de poner en el centro a los sujetos como sujetos de derechos, y lógicamente el sujeto se le mira, sí, con problemas y necesidades, pero también con potencialidades, con fortalezas, con energías transformadoras, desde los contextos locales, desde los contextos regionales, nacionales o internacionales. Por eso, en nuestros momentos, hablar de la centralidad de lo social es muy importante porque implica una posición que pone en el centro a las personas, que pone en el centro a las familias, a los grupos con los que ustedes trabajan cotidianamente. Y las instituciones donde estamos tienen que estar al servicio de los sujetos, no al revés. Por eso implica un cambio de paradigma muy importante hablar de la centralidad de lo social. En ese marco de la centralidad de lo social que decíamos pone en el centro a los sujetos como sujetos de derechos, pues resalta este segundo punto que vamos a ver, que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos, como ustedes saben, son un conjunto amplio de principios, de prerrogativas, de normas que están sustentadas en la dignidad y en el bienestar humano, y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas, de los grupos, de las comunidades, de las familias, ¿verdad? El enfoque de derechos humanos retoma una noción personal, pero también comunitaria, colectiva. Y ese conjunto de principios, de prerrogativas y de normas jurídicas se encuentran sustentadas, se encuentran reconocidas dentro de un enorme jurídico nacional, pero también desde un marco internacional donde se articulan, ¿verdad?, los grandes tratados internacionales que nuestros estados, ¿no?, reconocen, se adscriben y entonces se convierten también en leyes que tienen que armonizarse con el orden jurídico nacional, ¿verdad? Como ustedes saben, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, de color, de religión, de lengua, de cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos que van a ser estos principios, fíjense, que van a estar interrelacionados, que son interdependientes, que son indivisibles y que van a ser por eso muy importantes de tomar en consideración cuando se habla de esta noción de derechos, ¿verdad? Dentro del marco de los derechos humanos en general, podemos nosotros retomar un tercer elemento que va a ser fundamental de tomar en cuenta, sobre todo en la discusión actual de los derechos humanos, ¿verdad? En esta discusión contemporánea, compleja de los derechos humanos, donde podemos ver diferentes tendencias, diferentes posiciones. Y por ello, uno de los aspectos fundamentales, que es el tercer punto que vamos a desarrollar en esta exposición, tiene que ver con los derechos humanos emergentes, ¿verdad? Los derechos humanos emergentes, que también, como la generalidad de los derechos humanos, son reivindicaciones legítimas que se convierten en legales, que la propia sociedad formula, pero que además esta noción de los derechos humanos emergentes implica nuevas visiones, renovadas perspectivas, porque nuestras sociedades cambian constantemente. Y como resultado de esas transformaciones, de esas necesidades que van cambiando, pues los derechos humanos también se van adaptando y se traducen en nuevas necesidades que van a conformar
nuevos derechos. Los derechos humanos emergentes van a surgir de la dualidad entre nuevos derechos y las actualizaciones de los derechos clásicos. Y va a tener una respuesta muy importante a las reivindicaciones de los actores locales, nacionales, internacionales, que van a movilizarse para que esos derechos se visibilicen. Por eso se afirma que los derechos humanos emergentes son reivindicaciones de nuevos derechos humanos o de derechos humanos parcialmente reconocidos o de derechos humanos reconocidos pero que no llegan a grupos de sectores prioritarios de la sociedad, que es muy importante tomar en consideración. Son también derechos, los derechos humanos emergentes, que están reconocidos en una normativa nacional e internacional vigente. Por eso implican nuevas representaciones, nuevas interpretaciones y nuevos contenidos, ¿verdad? Para los derechos humanos emergentes, un instrumento fundamental de referencia es una declaración, fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que es aprobada en la Conferencia de Monterrey, en México, en el año 2007, en el marco del Fórum Mundial de las Culturas. Y esta declaración reconoce los derechos inherentes al ser humano, pero que van a estar en permanente transformación, evolución y actualización, y que van a tener también consideraciones situadas a partir de cada tiempo, de cada espacio donde se desarrollan, independientemente de la visión universal de la propia noción de derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los derechos humanos emergentes van a responder a las dinámicas de la sociedad que van cambiando, a esas transformaciones tan vertiginosas y que lógicamente se van a expresar en el derecho internacional, en los grandes tratados internacionales, como esta Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, y que se van también a armonizar con la legislación nacional. Los derechos humanos emergentes, así como los derechos humanos en general, van a tener diferentes principios. El principio de coherencia, el principio de horizontalidad, el principio de interdependencia y de multiculturalidad, el principio de responsabilidad solidaria, el principio de inclusión social, que va a ser muy importante, el principio de género, el principio de no discriminación, el principio de participación política y social. Y normalmente, para poder entender el marco general de los derechos humanos emergentes, va a ser importante ubicar tres grandes dimensiones que van a conformar esta situación de construir permanentemente los derechos humanos, ¿verdad? Entonces hay una triple dimensión de los derechos humanos emergentes. Una primera es que se va a apelar a que debe de haber nuevos derechos nuevos, que no tienen precedentes, que tienen escasos vínculos con derechos ya reconocidos jurídicamente, ¿verdad? Uno de estos, por ejemplo, es el derecho al Internet, ¿no? Que hace 20 años, 30 años no se consideraba un servicio, ahora se considera un derecho, ¿verdad? Entonces hay en los derechos humanos emergentes derechos nuevos que se van a ir construyendo. Hay derechos ya contemplados, pero que es importante actualizarlos, reformularlos, potenciarlos, darles nuevas interpretaciones y darles una ampliación de contenidos, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos derechos ya contemplados, por ejemplo,
el derecho a la salud, ¿verdad? Y ahora, con la pandemia, el derecho a la salud se ha traducido en un derecho emergente del derecho a la vacunación, ¿no? Entonces, es un derecho ya contemplado, pero que se tiene que especificar de acuerdo a cómo la sociedad va desarrollándose, ¿verdad? Entonces tenemos derechos nuevos, derechos que ya son contemplados y que tienen que desarrollarse más para tener nuevas interpretaciones o ampliar los contenidos de los mismos. Y va a haber otro tipo de derechos en los derechos humanos emergentes, que son los derechos extendidos, que son esos derechos de reconocimiento a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de los derechos, aunque existan, ¿verdad? Entonces, estos derechos extendidos tienen que ver, por ejemplo, con las poblaciones LGBTIQ+, ¿no? No reconocidas, pero que van a ser muy importantes de tomar en consideración, sobre todo en el ámbito de lo social, ¿verdad? Estos derechos humanos emergentes, es decir, los derechos nuevos, derechos que ya están, pero que se van especificando y se van haciendo más con nuevas interpretaciones y con nuevos contenidos. Y estos derechos humanos extendidos, que van dirigidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos, se pueden traducir en varios ejemplos, ¿no? Derecho, por ejemplo, ahora se habla del derecho al agua, del derecho al saneamiento, del derecho a las tecnologías de la información, como les decía, el derecho a Internet, el derecho a una muerte digna, que es una discusión bioética muy fuerte, ¿no? La eutanasia, el derecho a la esperanza, el derecho a la memoria, el derecho a acceso a medicamentos. Se habla de un derecho muy importante a una renta básica, ¿no? Un salario básico que la sociedad otorgue, el derecho a la ciudad, cuando las ciudades se conforman como núcleos fundamentales de nuestras sociedades, los derechos urbanos, el derecho al color, el derecho a los derechos a las audiencias, los derechos de los públicos. Un tema muy interesante, pero también no por ello polémico, derechos a la protección de los animales, más que derechos de animales, derechos a la protección de los animales, derechos humanos de las nuevas familias, de las nuevas configuraciones familiares que seguramente ustedes tendrán, ¿verdad? Una familia con papá, mamá e hijos, que no necesariamente es la familia que ustedes van a tener cuando reciban, porque a lo mejor van a tener familias con 2 mujeres o con 2 hombres. Muy importante entonces esta discusión de los derechos humanos emergentes, que va a ser fundamental de tomar en cuenta, sobre todo en el marco de una noción de derechos humanos y en el marco también de nociones muy vinculadas a nuevos derechos, a derechos ya contemplados pero que se tienen que actualizar, o derechos extendidos donde existen pero no llegan a la gente. Nosotros consideramos que desde el punto de vista de este tema que aborda esta conferencia, este 25 de noviembre, Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, es muy importante tomar la perspectiva de los derechos humanos emergentes, porque eso nos va a permitir construir nuevas visiones sobre estos mecanismos de eliminación de las violencias hacia la mujer a partir de una perspectiva de derechos humanos, ya sea para crear derechos nuevos, ya sea para crear derechos ya contemplados pero que deben de ser más específicos,
o para derechos extendidos que tradicionalmente no llegan a los grupos de atención prioritaria a las que son desarrollados. Y un cuarto elemento que queremos destacar en esta conferencia tiene que ver lo que muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Sí, está muy bien, los derechos humanos emergentes, están las declaraciones, están los tratados internacionales, están nuestras leyes nacionales. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a pasar entonces al cuarto punto, que tiene que ver con los principios de exigibilidad de los derechos humanos y de los derechos humanos emergentes. Este principio va a ser fundamental, porque es lo que nos permite en una sociedad que se concreticen estos derechos. El principio de exigibilidad reivindica, fíjense, disponer de mecanismos, de instrumentos, de procedimientos, de políticas, de programas que permitan proteger y defender los derechos humanos para prevenir su violación. Fíjense que cuando se violen los derechos humanos exista justicia, que no exista impunidad y que además ahora esta noción de exigibilidad va más allá. En una visión tradicional era prevenir la violación de derechos. Cuando se violan los derechos, a ver, que exista justicia, que existan justicia, que no haya impunidad y que existan algún tipo de sanciones. Hasta ahí se quedaba. La noción de exigibilidad de los derechos humanos actual, que es muy importante que ustedes la conozcan, es que las víctimas deben de tener, incluso como derecho humano propio, la reparación integral y las garantías de no repetición. Fíjense qué importante. Es decir, a una visión tradicional de derechos humanos donde hay que prevenir su violación, pero si se violan hay que hacer justicia, hay que sancionar, hasta ahí. Las nociones contemporáneas más críticas de esta postura de derechos humanos implican que las víctimas deben de tener una reparación integral de diferente tipo. Reparación económica, social, política, simbólica. Y además deben de tener garantías de no repetición de las violaciones. ¿Sí? Por eso, siempre la exigibilidad de los derechos humanos es el marco estratégico para que los derechos humanos no sean solamente leyes, no sean solamente principios, no sean solamente prerrogativas, sino se conviertan en acciones que impliquen políticas públicas desde lo local, desde lo regional o nacional o incluso desde lo internacional para el respeto, la protección, el cumplimiento de los derechos. Es decir, que ahora no basta solamente el reconocimiento, la divulgación o la promoción de los derechos humanos y de los derechos humanos emergentes, sino que hay que ir a la protección y a la defensa de los mismos, como construyendo mecanismos de exigibilidad que los prevengan, que cuando existan una violación, exista justicia, existan sanciones, pero también impliquen reparación integral y garantías de no repetición. Y además, la exigibilidad de los derechos humanos corre por diferentes caminos. Va por la vía jurídica, ¿no? La vía tradicional, dicen por ahí,
por acciones de justiciabilidad, por acciones de institucionalidad, por la vía de las políticas públicas que cada Estado construye, por acciones de organización y movilización social, que muchas veces en nuestras realidades la vía sociopolítica ha sido la más recurrente, pero también por acciones de vida cotidiana, donde hay una cultura ciudadana, comunitaria de los derechos humanos, y últimamente también la exigibilidad se hace por la vía académica o por la vía de la investigación, ¿sí? Es decir, por la vía de la ciencia. Así que es muy importante desde mi punto de vista concentrarnos en este tema de la exigibilidad y en los caminos de la exigibilidad para que existan estos mecanismos de que los derechos humanos no solamente se visualicen como leyes, como principios o prerrogativas alejadas de las comunidades, sino que se construyan a partir de mecanismos de exigibilidad que nos permitan construir sociedades más igualitarias, sociedades más democráticas, sociedades con un enfoque de derechos humanos donde, en este caso, los mecanismos de prevención a la violencia de las mujeres sean elementos concretos para eliminar todas las formas de violencias contra las mujeres. Por eso el enfoque de derechos humanos emergentes y principalmente la construcción de mecanismos de exigibilidad será el elemento fundamental de discusión en nuestras sociedades actuales. Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente agradezco la invitación de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú para poder exponer esta conferencia. Muy buenas tardes.